La paz de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros amados hermanos y a los amigos que se conectarán para escuchar este tema de la palabra de Dios. Bienvenidos a esta producción del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, Amor a Dios y Amor al Prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. El tema que nos ocupa en este día es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Este mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 del 7 al 13, en donde dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Filadelfia, fue fundada en el siglo II a.C. por Eumenes, rey de Pérgamo. Él tenía un hermano llamado Atalo, que era sumamente fiel, incondicionalmente fiel con Eumenes. Y Eumenes le decía a Filadelfo, hermano fraternal, hermano fraterno. Y en honor a la fidelidad de su hermano, cuando fundó esta ciudad, el siglo II a.C., le puso por nombre Filadelfia, fraternidad o amor fraternal de hermanos, en honor de su hermano fiel. Esta ciudad de Filadelfia está ubicada a unos 120 kilómetros al sureste de Sardis, en una meseta fértil, lo que es extraño, pues todas las ciudades antes se fundaban sobre alguna montaña por una cuestión defensiva, para tener más facilidad de defensa cuando vinieran los enemigos. De las 7 ciudades a las 7 iglesias donde el Señor les habla en estos 7 mensajes, solo 2 sobreviven: Esmirna y Filadelfia. Todas las demás se han reestructurado y no es la continuación de la ciudad histórica. No se sabe exactamente cómo comenzó la iglesia de Filadelfia, pero se atribuye también al movimiento grande que hubo en Éfeso, en donde gran parte del Asia Menor recibió la palabra de Dios. Y Dios usa esta iglesia para proyectar la profecía de la iglesia en el penúltimo tiempo en la tierra, por las condiciones que esta iglesia tenía y su similitud con el penúltimo tiempo de la iglesia en la tierra. Al final, Filadelfia fue tomada por los turcos cuando empezó la expansión musulmana, unos 700 años después de Cristo. Pero el cristianismo siguió en Filadelfia a pesar de la invasión. Y hasta hoy, siendo una ciudad de mayoría musulmana, existen allí los cristianos rodeados de musulmanes. Allá hay todavía una comunidad cristiana. En el lugar que usaban los cristianos de templo, los musulmanes la quitaron
por la fuerza e hicieron allí una mezquita y cambiaron el nombre de la ciudad de Filadelfia y le pusieron en árabe Alá Seher, que significa ciudad de Dios. El Señor se presenta a Filadelfia como el santo y el verdadero, por la condición de Filadelfia. Recordemos que hemos tocado la profecía de Joel, cuando Joel dijo: lo que dejó la oruga lo comió el saltón, lo que dejó el saltón comió el revoltón, y lo que dejó el revoltón comió la langosta, y consumieron todo el árbol, que originalmente en el libro de Joel era Israel, pero simbolizando también parte de la historia de la iglesia en todos sus tiempos. Pero aunque se profetizó que le iba a pasar esto al árbol, también el Señor replicó con bendición: os restituiré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y la iglesia fue cayendo de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, hasta que tocó fondo en Tiatira, las profundidades de Satanás. Pero en Sardis se empezó a levantar con la reforma, se inició la recuperación de las doctrinas de la justificación por fe, pero no se hacía énfasis en la santificación, y empezaron a surgir grupos que empezaron a darle mucha importancia a la santidad, porque a Filadelfia el Señor se le presenta como el verdadero, pero también como el santo. El Señor le dice a Filadelfia que tiene una puerta abierta. El Señor abrió esta puerta, y es palabra de Dios que dice que donde Él abre nadie puede cerrar. Él la abrió y no dejará que nadie la cierre. Esa puerta, porque está hablando de una puerta. Tienes una puerta abierta. No se está hablando de las muchas puertas y oportunidades que tiene la vida en la fe en Cristo. No, está hablando de una puerta específica, y esto es contextual con Apocalipsis 4, 1 y 2, donde se abre una puerta en el cielo y donde la mayoría de los entendidos considera que ahí sucede el arrebatamiento. Es decir, esa puerta abierta para Filadelfia es la puerta del cielo. ¿Por qué? Porque Filadelfia cumplió las expectativas divinas. El santo, el separado de lo inmundo, dijo: yo conozco tus obras, pero no se mencionan las obras de Filadelfia, pero sí las aprueban, porque inmediatamente le ofrece una puerta abierta. A partir de Filadelfia, lo histórico y profético, hay continuidad de las 7 iglesias, y la que más perduró fue Filadelfia. Aún en tiempos de el Islam, la iglesia seguía adelante. Aunque fueron desposeídos de sus bienes materiales, la iglesia sobrevivió y siguió adelante. En sentido profético, Filadelfia está más elevado que Sardis, es más grande que la Reforma, más profunda que el nominalismo y el protestantismo que empezó en la Reforma en el tiempo de Sardis. Filadelfia es algo grande, es amor fraternal, es la comunión perfecta que debe alcanzar el cuerpo de Cristo en la práctica del Evangelio. El protestantismo era nominal. El Señor le dijo: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero en Filadelfia el énfasis no era salir y escapar de Babilonia y del catolicismo, sino que todo el empeño estaba puesto en vivir el Evangelio de Cristo en espíritu y verdad, practicar la realidad bíblica, ser una iglesia cristocéntrica. Eso es Filadelfia, una iglesia que busca a Dios y nada más que a Dios. El Señor habla a la iglesia cuando el Espíritu comenzaba a restaurar la visión de la realidad de lo que debe ser el cuerpo de Cristo. En la restauración que tuvo la iglesia en el siglo XX, entonces comenzó un impulso mundial que abarcó todos los continentes y la mayoría de los países,
donde hubo un gran avivamiento pentecostal, porque la iglesia estaba funcionando en el amor fraternal, unida y unánime en comunión como debe ser. Aunque Filadelfia tenía poca fuerza, porque llegaron los musulmanes y la despojaron de todos sus patrimonios materiales. Perdieron mucho de su libertad de culto para adorar a Dios. Y tenía muy poca fuerza, era un grupo clandestino que andaba por ahí reuniéndose en las casas, pero eso no le importó al Señor para abrirle una puerta en el cielo a Filadelfia, porque a Él no le engañan las apariencias. Las iglesias denominacionales, nominalistas, el catolicismo romano y todos los imperios religiosos parecen grandes, tienen multitudes, tienen catedrales, tienen monasterios y muchos nombres raros que han sacado de otras religiones, pero el Señor la llama de una sola manera a toda esa iglesia del cristianismo apóstata. La llama Roma, la llama Babilonia. El ángel le dice a Juan: ven, yo te mostraré la caída, el juicio sobre la gran ramera. Pero mientras había un juicio y una destrucción para la falsa iglesia, para Filadelfia hay una puerta abierta en el cielo, a pesar de que tiene poca fuerza, porque a Dios le importa la fidelidad y la verdad, y por eso le abrió una puerta a la iglesia de Filadelfia para honrar su fidelidad. El Señor alaba a la iglesia de Filadelfia y le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estas dos cosas son sumamente importantes para la iglesia y para el Señor. El Señor le abre la puerta a la palabra para que Filadelfia la lleve y la transporte. Por eso, en el tiempo que corresponde a Filadelfia, desde el año 1800 en adelante, se predicó el Evangelio y se está predicando ahora de una manera como nunca antes se predicó, a no ser en el tiempo de Éfeso. Porque Filadelfia llevó la palabra misionera a todo el mundo. No se acomodó a este siglo, ni a las costumbres mundanas, ni a la religión. Todo eso tiene aceptación entre los hombres, entre la sociedad, pero es deshonesto con la palabra. La iglesia tiene que predicar y cumplir la palabra fielmente y no buscar alternativas para un mayor crecimiento a costa de dejar la doctrina. Y aunque los fieles a Dios siempre tendrán oposición y vivirán perseguidos, eso vale más delante de Dios que estar bien con el mundo y con el diablo y con la gente. Filadelfia es el testimonio conservador en medio del liberalismo. Filadelfia es antimodas. Filadelfia es antirreligión. Filadelfia es apolítica. Filadelfia no se deja llevar por esas corrientes. Es un remanente glorioso y fiel que guarda la palabra y confiesa su nombre. Y siempre estos remanentes serán perseguidos, porque al enemigo no le gusta lo que Dios aprueba. No le agradan al enemigo los cristocéntricos, los que no dejan que otro nombre desplace al único nombre del Dios verdadero. A Satanás no le gusta que se exalte a Cristo. A él le gusta que se exalte la denominación, que se alabe a los obispos y a las autoridades humanas. Todo eso a él no le importa. Lo que no quiere es que se exalte a Cristo. En los primeros versos de las epístolas paulinas, siempre Pablo empieza exaltando a nuestro Señor Jesucristo y saludando en su nombre y deseando las bendiciones de Él para toda la iglesia. Porque el Señor quiere ser siempre el centro de nuestras vidas y no es por un egoísmo ni una egolatría. Porque cuando Dios está en el centro, todas las bendiciones del cielo fluyen para esa iglesia, para ese pueblo, para esa persona. Y Dios quiere bendecirnos, por eso quiere estar en el centro, para ser la fuente de todas nuestras bendiciones.
Él quiere estar en el centro de la vida de la iglesia. Por eso no hay que identificarse ni como pretribulacionista o posttribulacionista, como carismáticos o anticarismáticos. No hay que identificarse como evangélico, no hay que calificarse de ninguna de esas características, sino tenemos que identificarnos con el nombre de Cristo. Somos de Cristo, servimos al Señor, somos del nombre de Jesucristo, somos hijos de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Hay que guardar el nombre de pensamiento, de palabra y de hecho. Hay que vivir como es digno que debe vivir un hijo de Dios, un servidor de Cristo, porque el nombre de Jesucristo representa a la persona, la identidad y el carácter y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La puerta abierta en Filadelfia es para esos, para los que guardan su palabra, para los que no niegan su nombre. Esa es la llave que abre la puerta de los cielos y que se la abrió a Filadelfia. El Señor no reprendió ni a Esmirna ni a Filadelfia. Y ambas lucharon con un mismo enemigo, con la sinagoga de Satanás. A las otras no se le menciona la sinagoga de Satanás. Porque cuando la iglesia es fiel, el Señor levanta un grupo que debiera estar en afinidad con la iglesia. Pero este grupo se aparta y se hace contrario a la iglesia. Y estos son los que quieren engrandecerse, pretender ser algo más que la iglesia. La sinagoga de Satanás son los que dicen ser judíos y no lo son. Desde el principio de la iglesia ha habido este delirio de creerse judío. En Galacia los judaizantes querían que los gentiles guardaran toda la ley. Aunque el Espíritu los estaba guiando a ser cristocéntricos, el diablo que metió esa cuña de judaizar a la iglesia. ¿Y a quienes usó? A los que dicen ser judíos sin serlo. Porque al sentirse judíos se consideran superior a la iglesia que está compuesta por mayoría de gentiles. Como el mismo Pablo, el apóstol, él se engrandecía diciendo: soy del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Pero después, cuando entendió la palabra de Dios, dijo: todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hoy día la gente se gloría en valores superfluos, como saber, enseñar, entender que el candelabro judío se prende de derecha a izquierda, o el origen y uso de la kipá o el talit y otras cosas, atuendos y utensilios de la religión judía, tratando que la gente guarde la ley. Algunos judíos de la iglesia primitiva creían necesario obligar a los gentiles a circuncidarse. La iglesia, aprobada por el Señor, el cuerpo de Cristo, según el corazón de Dios, fue molestada, resistida, menospreciada, tratada como si Dios no la amara, porque según los de la sinagoga de Satanás, ellos son el pueblo predilecto y los que Dios ama. Dicen ser judíos, pero no lo son. El Señor les dice algo serio: yo los voy a entregar a ustedes a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Él los va a entregar, porque el Señor se paró y defendió el honor de su iglesia fiel. No mandó a un ángel a decir tales cosas, Él mismo las dijo. Se podrán escapar de la justicia humana, pero no de la justicia de Dios si no se arrepienten. Él dice: los voy a entregar y haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué cosa más terrible va a ser eso para los que se creen judíos, nacionalistas y que creen que tienen la exclusividad del amor de Dios, cuando Dios les diga en su cara, estando postrados delante de la iglesia, que el Señor ama a la iglesia? Ellos dicen ser judíos, ellos dicen ser el pueblo amado de Dios. Ya los gentiles los tratan de perros inmundos y otras cosas, pero Él mostrará a estos pretendidos judíos que Él ama a la iglesia, a esta iglesia fiel que no niega su nombre y que guarda su palabra. El Señor dijo: delante de mí se doblará toda rodilla,
Y el Señor no dice esto solo respecto de sí mismo, también obligará a la sinagoga de Satanás a postrarse delante de la iglesia y a reconocer que la iglesia es amada por Dios aunque ellos la odien. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser humilde y sencilla. Dios sabe por qué humillará a los que menosprecian a la iglesia, pero eso es asunto de Dios y no debemos engrandecernos en ellos. Guardar la palabra de la paciencia. Filadelfia será guardada de la hora de la prueba, de la gran tribulación que vendrá al mundo entero. El Señor recompensa a Filadelfia por su fidelidad con una puerta abierta, obligando a los que se dicen ser judíos y no lo son a reconocer que Él la ama. Pero también por guardar la palabra en medio de tantas pruebas, la bendición que también Dios le ofrece a la iglesia de Filadelfia es que será arrebatada antes que comience la gran tribulación para no participar de ese tormento que vendrá sobre el mundo entero. Y mientras que el mundo esté siendo probado y reprobado y aprobado, los vencedores que guardaron la palabra estaremos disfrutando en el cielo en la presencia de Dios mientras en la tierra haya gran tribulación. El Señor dice que viene pronto y hay que retener lo que tenemos para no perder la corona. Este viene pronto, muchos lo han tomado a crítica diciendo fue un error porque han pasado 2000 años y todavía el Señor no viene. Y Juan dijo que el ángel le había dicho que viene pronto y 2000 años eso no es pronto. Pero quiero decirles que hay que ponerse en el tiempo histórico de Filadelfia. Filadelfia es la penúltima iglesia, el penúltimo periodo de la iglesia en la tierra antes del arrebatamiento. Y si lo miramos desde ese punto de vista, sí es pronto, porque ahora estamos en el tiempo de la Odisea y la venida del Señor es inminente. No hay que descuidarse, el Señor viene pronto y hay que retener lo que Dios nos ha dado. Porque los vientos de cambio también se filtran por las grietas al interior de la iglesia. Y hay muchos queriendo cambiar la doctrina. Hay muchos queriendo mundanalizarse para alcanzar más personas. Retén lo que tienes. La doctrina de apóstoles y profetas cuyo fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Si no, se perderá la corona. La corona es un galardón de vencedores, pero también es un símbolo de la vida eterna. Hay que retener la doctrina para no perder galardones y mucho menos perder la salvación. Hay que vencer para no perder la salvación o el galardón. El perdedor no será salvo y otros tomarán sus coronas. El Señor no quiere que ninguno se pierda y que cada uno tome lo que a él le corresponde según la voluntad de Dios. Pero se puede caer del nivel de Filadelfia a la Odisea. El estado de Filadelfia perdurará hasta el arrebatamiento mismo. Por eso dice, yo vengo pronto. Si retienes lo que tienes, te hallarás en el estado de Filadelfia que yo apruebo. Pero si no retienes lo que te he dado, te deslizarás y caerás a la tibieza de la Odisea, y por tibio te vomitaré de mi boca, y otro ocupará tu lugar en la gloria y en el reino. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. En Filadelfia hasta hoy existe una columna antigua desde aquellos tiempos. Esta columna es símbolo de la ciudad, como lo es la Torre Eiffel para París o el Big Ben para Londres. Filadelfia sobrevive hasta hoy y su columna está ahí como atractivo turístico. El vencedor será columna del templo de Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Qué quiere decir esto? Que los filadelfianos estaban orgullosos de su columna, de la torre que están en medio, y estaban en una ciudad muy sísmica y ningún sismo, muchas veces la ciudad fue fuertemente golpeada por sismos y arrasada, pero fue vuelta a reconstruir, pero la columna nunca cayó y ellos estaban orgullosos de la columna de la ciudad. Pero el Señor les dice, mira, si eres fiel, si eres vencedor, yo te voy a hacer columna en el templo de mi Dios, no en una ciudad como Filadelfia, que es una ciudad de esta vida y de esta tierra,
Si eres fiel a mí, yo te voy a hacer a ti columna que no vas a caer nunca de la verdad eterna y de la gloria de Dios. Y dice, le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y esto alude a que cada vez que había un terremoto, la ciudad se caía y los habitantes de Filadelfia salían al lado afuera de la ciudad y ponían tiendas y carpas y ahí vivían. Y cuando reconstruían sus casas volvían, pero después venía otro terremoto y volvía a pasar lo mismo. Tenían que abandonar sus casas agrietadas y destruidas para reconstruirlas de nuevo. Entonces el Señor le promete y nunca más saldrá de allí. Allí vas a ser columna y ningún terremoto te va a obligar a salir de allí, ni huracán, ni ningún cataclismo, porque allí vamos a vivir en la paz de Dios eterna. La iglesia también en la tierra es llamada columna y baluarte de la verdad. Somos depositarios de la verdad gloriosa del misterio de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esa es la verdad de la cual la iglesia es columna para sostener la verdad de que Jesucristo es Dios, que el bautismo es en el nombre de Jesucristo y que para alcanzar la salvación hay que vivir siempre en santidad. Esmirna estaba en prueba, pero Filadelfia pasó la prueba y se le abrió una puerta. Hay que aprender este mensaje de Filadelfia. A Filadelfia Dios no la reprende, le abre una puerta. Filadelfia es una iglesia conforme al corazón de Dios. Él la respalda y la bendice por la inminencia del arrebatamiento. La puerta del cielo estará franca para ellos, haciendo eco contextual con Apocalipsis 4, 1, 3. Filadelfia es amor fraternal. Filadelfia es la iglesia que guarda la palabra. Filadelfia es la iglesia que guarda y proclama el nombre de Jesucristo con fe, amor y paciencia. El Señor prometió a los vencedores escribir sobre ellos el nombre de su Dios. El nombre del Señor estará sobre los vencedores y también estará el nombre de la ciudad de Dios. Los vencedores de Filadelfia se aseguran un lugar en la Nueva Jerusalén y ellos mismos son la ciudad porque el nombre de la ciudad está en ellos. El mismo Señor tendrá un nombre nuevo, según Apocalipsis 19, 12 confirma también la versión de la iglesia de Filadelfia. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. En Oriente era muy común que las personas en diferentes etapas de su vida se cambiaran el nombre. Cuando había un acto, un acontecimiento grande en su vida, ellos cambiaban y adoptaban un nombre que fuera más consecuente con el cambio y la realidad que ahora vivían. Jacob fue llamado Israel cuando venció. Saraí pasó a llamarse Sara cuando concibió. El nombre de las personas representa a la persona misma en su estado. Apocalipsis 9:12 dice que el Señor tendrá un nombre nuevo que ninguno conoce. Obviamente no es Jesús porque es muy conocido. El Señor tendrá un nombre que expresará lo que Él será eternamente cuando empiece la eternidad. No se necesitará el nombre de Jesucristo porque ya no hay nadie a quien redimir, no hay nadie por quien abogar y el Señor ya no necesita esa manifestación y no necesita tampoco ese nombre, por lo tanto asumirá un nombre conforme a la nueva realidad de su existencia eterna y promete escribirlo sobre los vencedores. Esto quiere decir que Él quiere revelarse aún más profundamente a su iglesia, porque el nombre es algo profundo que identifica a todo el ser de la persona que lleva ese nombre. Y este nombre nuevo es lo profundo del Dios verdadero. O sea, como dijo Juan, le vamos a conocer allá tal como Él es, porque se va a manifestar en todo lo que Él es íntimamente con su iglesia.
aunque creo que no bastará la eternidad para conocer tanta maravilla que tiene el Señor. El Señor ahora está glorificado y exaltado. Aún así, Él sigue revelándose a los vencedores. La iglesia está frente al santo y al verdadero. La iglesia está delante del que tiene la llave de David, la única que abre y cierra el cielo. Él conoce las obras de la iglesia, y porque Él conoce la iglesia, las obras de la iglesia en Filadelfia, Él le abrió una puerta en el cielo y nadie la podrá cerrar. Pues a pesar de su poca fuerza, la iglesia guarda su palabra y su nombre. El Señor le enseñará a la sinagoga de Satanás que Él ama a su iglesia. Los hará postrarse a los pies de la iglesia y a reconocer que Dios la ama. Y porque la iglesia guarda la palabra con paciencia y no niega el nombre, el Señor la arrebatará de esta tierra antes de que venga la hora de la prueba sobre el mundo entero. Él viene muy pronto. Hay que retener lo que tenemos para que no perdamos la corona. Los vencedores seremos columnas en el templo de Dios. Y no tendremos que salir nunca de allí escapando ni buscando refugio, porque estaremos siempre seguros en el Señor. El Señor escribirá sobre nosotros su nombre nuevo, poniéndonos una señal de autoridad eterna y dependiente de nuestro Dios. Y el nombre de la ciudad de Dios también estará sobre nosotros, la Nueva Jerusalén, porque seremos partes de la ciudad misma, la cual desciende del cielo de Dios. Todos los que hemos leído el mensaje a Filadelfia, todos los que hemos escuchado este mensaje predicado por las redes sociales, todos los que los hemos considerado en nuestro interior, el Señor nos está hablando que guardemos todo lo que guardó la iglesia de Filadelfia en tiempo de cambios, en tiempos de libre pensadores, en tiempo de libertinaje. La iglesia debe permanecer fiel a la palabra de Dios y proclamando su nombre. Si tienes oído, si tienes abierto el oído espiritual, escucha, oye lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de este tiempo. Sigamos adelante, predicando la doctrina apostólica y confesando el nombre de Jesucristo, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.